tema a esta hora, 7 de la mañana con 28 minutos. Hablamos también de economía con Aarón Olmos, que está con nosotros en estudio ya para nuestro segmento de entrevistas. Recuerden que pueden seguir participando, @primerapagina.gb es nuestro usuario en Telegram. Vamos a hablar de lo que será este 2026 en esta materia, en materia económica, donde también, así como en la política, hay mucha expectativa de lo que puede ocurrir, de cómo esta reconfiguración de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos pueden traer beneficio para la gente en términos de ingresos y, por supuesto, en términos de un entorno económico que permita mayor inversión en Venezuela. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, siempre agradecido por la invitación. Bueno, como mencionaba al inicio, esto es un escenario de mucha expectativa. El venezolano hoy está escuchando no solamente de los políticos en Venezuela, sino más allá de nuestra frontera. Ayer veíamos en el discurso del Estado de la Unión al presidente Trump decir que Venezuela es su nuevo gran amigo, su nuevo socio comercial, del que está recibiendo un número importante de millones de barriles. Habló de 80 millones de barriles que se han recibido en estos casi 50 días. Y, por supuesto, habla precisamente de cómo hoy Venezuela está en una coyuntura muy distinta en materia económica, pero que la gente espera, por supuesto, en su cotidianidad cuál va a ser el efecto, porque en el corto plazo vimos un recorte de la brecha cambiaria que estuvo cerca del 100% en diferencia al mercado oficial, pero en términos por lo menos de poder adquisitivo, de lo que tiene que ver con otras áreas de la economía, del crédito, no se ha visto un efecto, digamos, significativo. No, bueno, tú lo dices bien, Carlos. Al final de cuentas, la palabra clave aquí es expectativa. Esa expectativa entendiendo qué es lo que nosotros creemos que va a pasar en función de lo conocido, lo estudiado y lo vivido. ¿Es positiva para Venezuela? Claro que sí. Lo dicho por Trump en su discurso el día de ayer, bueno, evidentemente es algo que tiene que hacer que cualquier persona en Venezuela piense que efectivamente pues las negociaciones, los acuerdos a nivel energético van por buen camino. El tema es que los mecanismos de transmisión para los hogares venezolanos no son automáticos, ¿no? El hecho de estar hablando de 80 millones de barriles y cómo se transforma eso después en dinero, eso si se va a un fondo que está afuera, cómo se orienta eso para después transformarlo en bienestar, ¿no? El tema con esto es que pareciera que algunos personeros siguen pensando que la única variable que hay que prestarle atención es al tipo de cambio. Y aquí hay una variable de producción importante que hay que reactivar. De hecho, cuando nosotros revisamos por allí el informe trimestral de Conindustria, ¿no?, del último trimestre de 2025, vemos indicadores importantes como cierta recuperación en la capacidad instalada, ¿no?, y para Venezuela. Entonces, a final de cuentas, si bien se están pasando cosas muy positivas, las condiciones de cierre de 2025 de nuestra economía en términos de entorno no han cambiado en lo que va de 2026. Seguimos teniendo un encaje legal muy elevado, eso suprime la capacidad de generar crédito. La banca sigue estando a la espera de transformaciones y cambios más allá de ser un operador cambiario. La idea es reactivar el crédito, la idea es poder hacer que las personas naturales, pequeñas empresas puedan por la vía del crédito en bolívar y el acceso a divisa generar transformaciones. Otro elemento importante en la agenda es la recuperación del poder de compra del salario de los venezolanos. Algo se ha dicho por allí, por algún ente oficial, pues que pudiese venir... Constituyente laboral se habló hace unos días también. Claro, pero el tema con esto es, como bien decían en el corte pasado, ¿no? O sea, el tema de los jubilados y pensionados, o para qué esperar más, ¿no? Evidentemente, los precios siguen subiendo. Creo que todos los venezolanos, cada vez que hacemos mercado, vemos que servicios, bienes básicos de la canasta, siguen su camino hacia el alza, porque están anclados a un dólar que no se detiene. En lo que va de 2026, el dólar oficial, bueno, ha crecido más del 30%. La liquidez sigue su camino en ascenso y estamos viendo cómo de alguna manera, bueno, los hogares venezolanos se siguen resintiendo de las mismas razones por las cuales 2025 fue un año complejo, ¿no? En ese sentido del mercado cambiario, que digamos, como mencionó nuestro invitado, es la principal variable a la que hoy todo el mundo le pone el ojo, pero ciertamente digamos, la salud de ese mercado cambiario está sujeto a los actores que participen en él, y eso va a aumentar en la medida que haya inversión, en la que se pueda diversificar la fuente de divisas al país. Hoy todavía Venezuela depende más de un 90% de las divisas que ingresan gracias al petróleo, que por supuesto esta incorporación, esta apertura hacia nuevas empresas norteamericanas y de cualquier lugar del mundo que quieran invertir en Venezuela puede significar nuevos actores en esa mesa. El Estado sigue siendo a través de las intervenciones bancarias el gran protagonista, y esto habla sobre, primero, la sostenibilidad en el tiempo de esta política y cómo además puede de alguna manera frenar lo que ha sido el mercado cambiario, porque si bien en su momento vimos que pasó de 100 a 25% esa brecha, hoy nuevamente es considerable, y estamos viendo
viendo además en los últimos días que no es solamente en el mercado secundario, es algo que ya se incorpora a los mercados que tienen que ver con la banca oficial. Hace unos días veíamos algunas instituciones bancarias ofreciendo divisas a precios muy por encima del establecido por el Banco Central. Fíjate, es así. De hecho, estamos viendo esa situación. Hay que entender que la última intervención cambiaria oficial, su Banco Central, fue el 15 de diciembre del año pasado. Cuando uno revisa la lista pues, de intervenciones de Banco Central hasta el día de ayer, sigue siendo la misma fecha. Lo que tenemos es un mecanismo de subasta. Y hay que recordar que esa subasta de esas divisas, producto de la venta de crudo por parte de estos acuerdos energéticos con Estados Unidos. Además de 300 millones se habló en su momento. Exactamente, está orientada a sectores estratégicos en principio. Un primer tramo, un segundo tramo. Ahora hay algunos bancos públicos que habilitaron la posibilidad de vender dólares digitales a sus clientes, pero de alguna forma vemos que los precios que se están tasando de estos dólares no son los mismos de Banco Central de Venezuela. Situación similar llegó a ocurrir, por ejemplo, con algunos exchanges de criptomonedas cuando las personas querían comprar divisas digitales. Licenciados por el Estado. Totalmente, por Sunecrip, veían que los precios eran evidentemente distintos, ¿no? Entonces quizás aquí estaríamos hablando de una suerte de mecanismo de incentivo para la banca nacional, suponiendo un precio diferente, recordando que esto es una mercancía, pero el venezolano lo que está esperando es una sinceración de la política cambiaria en términos de tener un mayor acceso a través de las casas de cambio, a través de la banca tradicional, donde de alguna manera la oferta no se detenga, donde de manera secuencial existe una cantidad de liquidez en divisa suficiente y donde no solamente el venezolano esté esperando a nivel individual comprar divisas para resguardarse del efecto de la inflación, sino donde estos indicadores negativos se comiencen a revertir. Algunos economistas estábamos esperando que el precio objetivo de la divisa oficial por parte del Banco Central estuviese fijado quizás en 400 bolívares, a partir de ahí se generaba un anclaje y como vivimos en octubre, hasta octubre de 2024, tuviésemos entonces un acuerdo de política económica general donde lo cambiario, lo fiscal, lo comercial y lo monetario comenzaran a moverse en términos de generar crecimiento. Sin embargo, pareciera que eso todavía como que no está en la agenda, ¿no? Y si bien se están viendo algunas transformaciones y cambios, no estamos viendo que eso esté permeando en los hogares venezolanos en términos de beneficio. Porque sobre todo el venezolano espera un beneficio o un cambio en el tema del poder adquisitivo, que digamos es la parte más compleja de todo esto, porque al final y en medio de esta expectativa han salido algunas personas a hablar del tema del salario, de la necesidad que en Venezuela se empiece a dar esa discusión, pero que esa discusión debe partir de una cifra. El asunto de eso es cómo se hace sostenible un aumento de salario cuando el escenario es mucho más expectativa que realidad, ya como lo menciona nuestro invitado, y lo confirma además el presidente de Estados Unidos. Si hablamos del mercado energético, 80 millones de barriles, no estamos hablando de una cifra astronómica de petróleo que se ha comercializado luego de lo que ha sido este inicio de 2026. Pero esos 80 millones, esa mesa, esa reunión de donde se planteó la idea de invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela, la posibilidad simple de que estas cosas pasen, bueno, ha generado toda esta expectativa que lleva a que el venezolano hoy hable y necesite también esa discusión sobre el tema del salario. Es así, de hecho, fíjate tú cuando tú lo comentas, el cálculo para el salario parte de las necesidades del hogar. El hogar como unidad de análisis estadístico, una familia promedio 4 o 5 personas, estamos hablando quizás de 200, 300 dólares promedio por cabeza de hogar, para una canasta que puede estar rondando los 700, los 650 dólares, para tú poder darle a una familia 650 dólares en promedio. Siendo sector público, sobre todo el sector privado, que cuesta más, porque tienes que recoger ese dinero de la calle, asumiendo la gran presión fiscal que tienen las empresas, donde de 100 dólares, entre un 60 y 65, se va en pagos de impuestos nacionales, tasas, contribuciones, multas. Evidentemente hay muchas cosas todavía que corregir para poder hablar de una mejora sustancial. No solamente puede ser hacia lo público, por la vía de descargar dinero, por la vía presupuestaria, con una reformulación o incrementar por decreto salario. Ya tenemos mucha historia de eso y sabemos que no es la vía. Claro. Tenemos que darle a esto una solución productiva y no solamente es energética, tiene que venir por los demás sectores. Y es allí donde los gremios, con industria, Fedecámara, Consecomercio, Fedeagro, como un solo bloque, tienen que de alguna forma en este momento que estamos viviendo de cambios y transformaciones, elevar esas propuestas que ya existen, generadas por estos espacios para generar estas transformaciones. Hace falta ver otra vez temas de política económica coordinada, que no lo estamos viendo todavía. Si bien a nivel de la política cambiaria pudiésemos tener por la mayor cantidad de oferta en divisas, insuflar al mercado más dólares por parte de los bancos en algún momento,
eso no es la pieza que solo solventa el problema. Otra vez, el problema es un tema de crear bienestar por la vía de generación de producción y oferta agregada interna, que no estamos viendo todavía al 100%. Claro, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando al regreso con nuestro invitado Aaron Olmos, 7 de la mañana.